Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de las redes y de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-la luz. Te invito a que puedas compartir lo que es la programación, los canales oficiales, para que puedas disfrutar de los temazos que tenemos el día de hoy. También te invito a que puedas entrar a las páginas, a que le des me gusta o también a que puedas seguir las páginas a través de Adi Certeza, Maestra Adiel la Luz y también Conectados al Ser, www.facebook.com/Maestra Adiel la Luz o www.facebook.com/Conectados al Ser o www.facebook.com/Adi Certeza. A través de, obviamente, de esos canales, a través de esas páginas y a través, obviamente, de seguir las páginas, todos los días vamos subiendo cosas que te van llegando, obviamente, a lo que son los perfiles para que puedas disfrutar de lo que son las programaciones, lo que son, obviamente, los canales y que te puedas conectar con el mundo espiritual a través de lo que es Conectados al Ser. Feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar y disfrutar de la programación. Hoy vamos a hablar, obviamente, abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, desde arriba para abajo. Vamos a hablar de psicología del futuro, parte 8. Vamos a hablar un poquitito de las emociones divinas y también vamos a hablar de las emociones terrestres. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte emocional. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una banda de frecuencia. Una emoción es un concepto que puede estar dado por algo aprendido o puede estar dado por algo que está conectado al mundo espiritual. Tengan en cuenta que esto es importante para que puedan establecer una diferencia entre lo que son las emociones terrestres o las emociones divinas o el concepto emocional. O sea, en los niveles altísimos de conciencia, los ángeles no practican lo que es el concepto emocional, porque obviamente tienen un hecho de conexión divina con la divinidad, o sea, son uno con Dios. Y obviamente tienen un concepto de paralelismo, o sea, emiten la frecuencia que viene de Dios, o sea, y viven la frecuencia que viene de Dios. Emiten y reciben la frecuencia que vienen de los ángeles, de los seres de luz. Son antenas retransmisoras de la misma energía. Por eso es importante, interesante, que tengan en cuenta a la hora de comprender lo que es el aspecto emocional. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que son, por un lado vamos a hablar un poquitito y vamos a abrir el concepto de las emociones divinas. Vamos a hablar de algunas emociones divinas para que tengan en cuenta cómo empezar a evolucionar desde un concepto superior lo que son las emociones. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de la paz. Cómo está orientado el hecho de poder ver la paz desde la esencia del despertar de la conciencia. Y vamos a abordar este tema obviamente desde la psicología extraterrestre. La paz es una emoción divina que está conectada con lo que es el mundo espiritual, pero está dada para que podamos hacer esa práctica en lo que es el plano terrestre. Pero bien, vamos a establecer lo que es la diferencia de lo que es la paz terrestre y lo que es la paz divina. Cuando hay un concepto emocional, de un paquete emocional que sostiene lo que es el concepto de la paz, obviamente estamos en lo que es la paz de la divinidad, porque ya tenemos un paquete emocional que sostiene todo lo que es el concepto de la paz en lo que es el plano terrestre. Pero tienen que tener en cuenta lo que es la paz en el concepto terrestre, que no se convierta en un concepto lineal o en un concepto de letargo o en un concepto de sueño. Porque también a veces el concepto de la paz está dado por un concepto de ilusión o un concepto de sueño. O sea, y eso es importante que tengan en cuenta a la hora de poder hacer una observación. La paz es una emoción divina y está sostenida por lo que es el concepto del paquete emocional
con la certeza, la confianza, lo que es la conexión con el mundo espiritual, la conexión con los ángeles, la conexión con los guías, la conexión con los maestros. La paz es el resultado de entender una sabiduría que está orientada al mundo espiritual. Pero tienen que tener en cuenta la paz como algo sublime. En la antigüedad hasta el día de hoy, los maestros y los sacerdotes hablan de la paz como un concepto de divinidad. ¿Pero por qué? Porque ya estaban despiertos en la conciencia o porque ellos ya estaban conectados uno a uno con lo que es, o sea, con lo que son los maestros, lo que son los guías, lo que son los santos y lo que son los seres superiores. Algo interesante para tener en cuenta es poder entender desde un concepto superior lo que es la paz, en lo que es traer a la tierra ese concepto divino. Pero bien, la paz está orientado a un concepto de despertar. No está orientado a lo que es el letargo, no está conectado a lo que es el sueño. Y es importante tener en cuenta esto para entender lo que es la ilusión de los seres que están dormidos. O la ilusión de los seres que están, obviamente, o que están en lo que es lo que llamarían la Matrix, o lo que es el concepto terrenal, o lo que es el concepto de tercera dimensión. Hay algo interesante, una frase que decían unos maestros interesantes que decían: tenemos la paz de los vivos, tenemos la paz del despierto, tenemos la paz de aquel que ya está despierto, o tenemos una paz que es todavía la paz del letargo, o la paz del sueño colectivo. Eso es algo interesante para tener en cuenta a la hora de poder evolucionar y observar desde un nivel más alto de conciencia el concepto de lo que es la paz. Es una emoción que está conectada a lo que es el despertar de la conciencia. La paz está orientada a aquellos que ya están despiertos en la conciencia y que tienen un paquete emocional que está dado por lo que es el despertar de la conciencia. Pero esto, o sea, es la primer parte, digamos, de lo que es transitar el mundo espiritual. Saben ustedes que en un nivel muy alto de conciencia, la paz, digamos, se disuelve en lo que es el concepto de la comunicación con el mundo espiritual. O sea, en niveles muy altos de conciencia, lo que es el concepto emocional queda obsoleto porque los ángeles y los guías y los maestros ya tienen un concepto de comunicación con los seres de otros planos dimensionales. O sea, solamente reverberan lo que es la energía del Creador, la energía de Dios, la energía de los ángeles, la energía de los guías. El concepto emocional está dado más por un aspecto terrestre que por un aspecto, o sea, sublime. En altísimos niveles de conciencia, donde están los ángeles, donde están los guías, donde hay seres extraterrestres, ellos utilizan lo que es el concepto de reverberar lo que es, o sea, la parte más pura de la energía de Dios. O sea, reverberan lo que es la energía del concepto más sublime de Dios. O sea, el hecho emocional está dado por lo que es el concepto más terrenal para tomar en cuenta. Tengan en cuenta algo. La paz es un concepto de práctica para que podamos transitar el despertar de la conciencia. Vamos a ir un poquito por ahí, por ese concepto, porque es interesante. El hecho de entender la paz como una emoción, como un bálsamo para transitar las emociones divinas, para transitar el camino del despertar de la conciencia de la manera más equilibrada posible y de la manera más profunda posible. El hecho de tener paz es por un concepto de poder transitar el mundo espiritual, poder transitar el mundo de la sabiduría, poder transitar el mundo de estar despierto en el plano terrestre con la mayor calma y equilibrio posible. Pero eso no quiere decir que estemos dormidos, o sea, el hecho de despertar la conciencia está dado justamente por poder evolucionar y evolucionar y evolucionar y evolucionar y evolucionar. El alma está en un continuo evolucionar. Los ángeles también están evolucionando, los guías también están evolucionando, los seres de luz también están evolucionando a un nuevo concepto y a una nueva frecuencia. Por eso es importante que tengan en cuenta esto. La paz no está dado por un concepto de letargo, no está dado por un concepto del pasado, no está dado por un concepto lineal. O sea,
El hecho de estar en la ilusión o el hecho de estar dormidos no quiere decir que tengamos paz. La paz es una emoción a transitar donde estamos despiertos en la conciencia de la luz, donde ya pasamos por un transitar de la iluminación para poder llevar adelante ese concepto de seguir evolucionando en lo que es el alma y en lo que es el espíritu. Por eso tengan en cuenta esto a la hora de evolucionar. La paz no es un concepto de esclavitud, la paz no es un concepto de sueño. Tengan en cuenta esto. ¿Se acuerdan que en una de las escrituras hablaban de que uno de los maestros pone en sueño a ciertos seres por X motivo? Entonces, ese concepto no es un concepto que está dado solamente por una parábola. Tengan en cuenta esto porque es algo interesante a la hora de poder abrir los ojos a un concepto del despertar. Esto es algo sumamente interesante y es algo sumamente importante para que tengan en cuenta a la hora de poder comprender y a la hora de poder abrirse a un nuevo concepto de sabiduría. La paz está orientado a transitar los conceptos de la luz de la manera más equilibrada posible. Pero esto no quiere decir que estemos fuera de lo que es el concepto de la acción. La acción es un concepto acompañado de forma sabia de lo que es la comunicación con el mundo espiritual. Tengan en cuenta esto. Muchos seres en el plano terrestre tienen sus actividades separados de lo que es el mundo de la conciencia, o separados de lo que es el mundo de la luz, o separados de lo que es la divinidad. Y el concepto de transitar despiertos es hacer consciente en que soy uno con Dios y despertar en la conciencia del ser. Esto es algo sumamente interesante porque empezamos obviamente a hacernos la pregunta de lo que es el despertar de la conciencia. Y está orientado por la verdad de quién yo soy. Cuando nosotros somos conscientes de la divinidad que somos, empezamos a transitar desde la sabiduría del despertar. O sea, empezamos a despertar y entendemos que el concepto de despertar está dado por esto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto emocional para que tengan en cuenta. El despertar espiritual no siempre se hace en paz y no quiere decir que eso esté mal. El hecho de poder despertar a la conciencia no quiere decir que siempre esté de una manera equilibrada o que siempre sea de una manera equilibrada o que siempre sea en armonía o en paz o en conciencia. El despertar está dado por un concepto de despertarme a quien yo soy de forma profunda. En el momento que sea, en el concepto que sea, en el ciclo que sea, en el espacio-tiempo que sea. Porque despertar significa empezar a hacer conexión con el mundo espiritual y el espíritu que yo soy toma ese fluvio de conciencia y empieza a oxigenarse en un nivel superior. O sea, aquel que se va del plano queda sin energía vital. O sea, se le corta lo que es el concepto, o sea, pasa de lo que es, digamos, de un concepto terrestre a un concepto más etérico. Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando cortan lo que es el concepto de lo que es la parte más terrestre, se va a un concepto más etérico. En realidad pasa de un plano dimensional a otro plano dimensional. Eso es sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder evolucionar. No quiere decir que la persona caiga muerto y no entienda nada de lo que es, de dónde estuvo. O sea, pasa de un plano dimensional a otro plano dimensional. Y esto es sumamente interesante para que entiendan lo que es el concepto de las emociones. Cuando empezamos a abrir lo que es el concepto emocional, empezamos a pensar si lo que hacemos está correcto, si lo que sentimos está correcto, si lo que nos pasa, si lo que pensamos. Y eso es algo positivo. Hacer un análisis de conciencia de quién yo soy hace que pueda indagar de forma profunda, de forma interna y de forma externa preguntas que nunca me hice. Y esto da la posibilidad de poder comenzar a evolucionar. O sea, hacer preguntas que nunca hice, conectar con la conciencia de quién yo soy para poder evolucionar y que Dios sea un concepto de práctica para que yo entienda esa energía
que fue proyectada como un ser de Diosito, de cósmico chiquitito, para poder evolucionar acá en el plano terrestre. O sea, el hecho de estar en el plano terrestre tiene que ver con esto. Despertar la conciencia es poder entender que soy uno con esa parte de Diosito. O sea, que soy uno con esa chispa cósmica. Y obviamente practicar y asimilar esa energía del Creador en el plano terrestre. Pero tengan en cuenta esto. La paz es una emoción que es una emoción exquisita, que está dada solamente por los seres que tienen un altísimo porcentaje o un altísimo concepto de paquete emocional ya transitado o contenido. O sea, cuando tenemos certeza, confianza, sabiduría, cuando tenemos una conexión profunda con el mundo espiritual, las 24 horas del día, o 20 horas por día, o 10 horas por día, nos damos cuenta que empezamos a transitar de otra manera porque empezamos a vivir de otra manera. Empezamos a pensar de otra manera, empezamos a comer de otra manera, empezamos a ver la vida de otra manera. Y eso es algo positivo porque obviamente el cuerpo, la mente y el alma empiezan a generar como toda una neuroplasticidad para poder abrir, expandir, cerrar, expandir, co-crear, ser más creativos. O sea, esa flexibilización a través de lo que es las células, la mente, los átomos, lo que es la mente, el cerebro, permite una movilización energética para que podamos seguir evolucionando a un nuevo nivel de conciencia. El despertar de la conciencia no está dado por un concepto lineal. El despertar de la conciencia no está dado por un concepto terrenal. La Tierra es solamente un elemento a desarrollar. Tenemos la tierra, el aire, el agua, tenemos el fuego y eso nos lleva a formar lo que es la energía de la quinta esencia, la Shekinah, el Espíritu Santo, la energía vital, o sea, el ki, el chi, o sea, como lo quieras, el prana, como lo quieran llamar. Pero eso está orientado a poder seguir evolucionando en la conciencia de quién yo soy. Vamos a hablar de algo interesante, que esto es obviamente algo sumamente interesante para tener en cuenta. Cuando la paz se confunde en el concepto de lo que es el sueño colectivo o lo que es el sueño o lo que es la ilusión, una parte o el 95% de mi ser se encuentra dormido en ese letargo. Es como que pareciera como los dibujitos animados, que obviamente, o sea, esa doncella o ese ser se duermen y quedan dormidos por varias eras, por varios ciclos, por un momento determinado. Eso que se ve como un concepto de ficción, en realidad es un concepto que se da en otros planos dimensionales, donde el alma y el espíritu y la conciencia permanecen inactivos porque no tienen un concepto de estimulación. Y el plano terrestre solamente es un plano dimensional, solamente uno. Entonces, entender esto es vital para que puedan comprender que el tiempo, entre comillas, que fue dado por la luz de Dios Padre Madre, es un tránsito permanente del plano terrestre para evolucionar aquello que tenemos que evolucionar, por eso estamos acá. Entonces, el hecho de evolucionar es un concepto de beneficio para nuestra propia alma. O sea, ¿cómo se beneficia nuestra alma? Despertando la conciencia. ¿Cómo se beneficia nuestro espíritu? Despertando la conciencia. ¿Cómo se beneficia nuestro cerebro? Despertando la conciencia. ¿Cómo se beneficia nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras células, cada parte del organismo? A través del despertar de la conciencia. O sea, el concepto de despertar está dado por un beneficio global de todo nuestro sistema para nosotros mismos. Y eso, de esa energía que empieza a gestarse de una forma continua, hace como una especie de explosión universal donde yo comparto mi experiencia también como un concepto de dominó. O sea, aquel que despierta, obviamente que emite lo que es el concepto de despertar de la conciencia. Y esto es algo sumamente interesante. Tengan en cuenta esto, aquello que se ve como un concepto de ficción, saben ustedes que tiene
también un concepto de ejemplo de realidad, porque es emitir un poco de esa sabiduría en una traducción de que alguno lo puede entender. Entonces, algo importante para tener en cuenta es esto, o sea, la paz es un concepto, es una emoción que tiene que estar sostenida en lo que es un paquete emocional, la certeza, la confianza, la comunicación uno a uno con el mundo espiritual, los guías, los ángeles, el diálogo. O sea, cuando yo transito en un concepto multidimensional, hay muchos maestros y hay seres extraterrestres que vienen de otros planetas, de otros lugares, de otras galaxias, que hablan un poquito de este concepto, a través de lo que es el concepto multidimensional, a través de lo que es el concepto de conexión multidimensional, donde la mente se flexibiliza a un campo ilimitado de la sabiduría ilimitada, donde somos partícipes de esa partícula de Dios conectada a lo que es obviamente el concepto lumínico de quien yo soy. Entonces, la paz debe ser un concepto de despertar de conciencia. La paz debe ser un concepto que a veces no es paz. O sea, transitar la paz empieza por un hecho de no tener paz. Porque obviamente yo me doy cuenta que tengo que despertar a ese sueño colectivo o a ese sueño que está dado por el letargo o a ese sueño que está dado por diferentes momentos, por diferentes eras, por diferentes creaciones, por diferentes, por diferentes creencias, por diferentes programaciones que están dados por este concepto. Despertar la conciencia está dado por un concepto de exquisitez, donde obviamente vamos a conectar con el mundo espiritual para entender la potencia de nuestra mente infinita, donde yo soy una chispa con la conexión de Dios Padre Madre y ese concepto yo lo traigo al plano terrestre para poder experimentarlo como un sistema de ciencia. Entonces, ¿para qué fue creado el tiempo y el espacio? Para que el alma, el espíritu y la conciencia tengan un parámetro de oportunidad para poder comenzar a evolucionar, donde el alma y el espíritu transitan y trascienden el límite de lo que es el plano terrestre. O sea, ir más allá del plano terrestre permite que podamos abrirnos a un concepto álmico superior. Por eso es tan importante que tengan en cuenta este concepto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, hoy hablamos de lo que es el concepto de la paz. Hablamos también que el concepto de la paz tiene que estar dado por un concepto de un paquete emocional. Obviamente tengan en cuenta este concepto para no ir a lo que es la parte, a lo que es el letargo, lo que es el concepto del sueño, a lo que es, el sueño colectivo de la humanidad. Porque eso también está dado por un concepto de hipnosis, de sueño, del estar en la Matrix, o estar en lo que es el concepto del sueño colectivo. ¿Cómo abordamos este tema? Cuando hay un concepto emocional, tienen que ver que las emociones divinas y las emociones terrestres son un paquete emocional y son un concepto de patrón de pensamiento, donde es un patrón de origen de pensamiento terrestre o donde es un patrón de origen de pensamiento divino. Y eso moviliza de forma consciente o de forma no consciente nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, y permite que nuestro cerebro pueda ir a un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que el despertar hace que podamos tener sentido de la vida que llevamos y llevarlo con la mayor capacidad posible para poder comenzar a despertar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el sueño es un concepto de letargo, la ilusión es un concepto de letargo, el sueño colectivo de las masas, lo que es el sueño colectivo de los seres que están sumergidos en un concepto de lo que es la parte de programación terrestre o del ego. Tengan en cuenta esto, o sea, hablamos lo que es el concepto de sueño o de concepto terrestre que está dado por esa succión
de lo que son las emociones más bajas o lo que son las emociones más divinas. Esto es importante para que tengan en cuenta. Donde ustedes empiezan a practicar un concepto divino, esa succión divina los va a tirar para arriba, o sea, los va a llevar a un concepto más alto de conciencia. Donde ustedes están más bajos o emocionalmente están más caídos, esa energía los va a succionar para abajo. Porque tengan en cuenta que el sueño colectivo de las masas es un concepto emocional. Y el sueño, obviamente, o sea, el sueño, el letargo, está dado por este concepto. La paz es una emoción para transitar el despertar de la conciencia. No utilicen la paz para un concepto de sueño, de letargo, de falta de sabiduría, de la ilusión. O sea, el concepto de despertar está dado para accionar en el despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia también está dado por un accionar, está dado por un concepto de despertar, está dado por un concepto de movilización y está dado por un concepto de comunicación y diálogo con el mundo espiritual. A ver, hablamos también un poquito de lo que es el concepto de la humildad. Los maestros dicen, tenemos que tener paz, humildad, certeza, confianza, honestidad, equilibrio, dignidad. Hablamos de varias emociones que tienen que ver con este concepto, pero también hablamos de la humildad como un concepto de la humildad está basado en el 100% de la certeza y la sabiduría superior. Cuando hay humildad o que se traduce como un concepto de humildad, el concepto o de la baja estima o el concepto de los temores, donde esas emociones están guardadas y se pasan como un concepto de humildad. ¿A dónde estamos orientados con eso? A poder ver con lupa lo que es entender y comprender lo que es la humildad, lo que es la paz, como un concepto de sabiduría, como un concepto de equilibrio y por un concepto amplio para entender cómo funcionan las emociones más divinas para poder ir a un nuevo nivel de conciencia. Vamos a tomar esto en cuenta. Las emociones divinas son un peldaño. O sea, las emociones divinas son un peldaño para saltar ¿a dónde? A un nuevo nivel de conciencia. O sea, para ir a un concepto, para ir a un concepto de divinidad, para ir a un concepto de divinidad, para ir a un concepto de, obviamente, de conexión y también de diálogo con los seres de luz. O sea, la paz tiene que estar orientada a un concepto de despertar de conciencia. Y la humildad es un concepto de sabiduría, de alta sabiduría, donde yo tengo humildad porque estoy transitando el camino del despertar de conciencia. La humildad tiene que estar dado por un concepto de comunicación con el mundo espiritual. Si hay humildad, pero también tengan en cuenta y ojo con el concepto de la baja estima, ojo con el concepto de los temores, ojo con el concepto del que dirán, porque a veces el concepto de la humildad está orientado a lo que es la baja estima, los miedos, los temores, el que dirán, el juicio por sentirnos diferentes a lo que es un concepto del sueño colectivo o del comportamiento colectivo o del accionar colectivo. Por eso es muy importante que observen esto a la hora de que ustedes quedan pensando si realmente lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen, lo que accionan, está dado por un concepto de divinidad o está dado por un concepto terrestre. Tengan en cuenta esto. Los conceptos de accionares terrestres no están dados por un concepto espiritual, porque justamente Dios, los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz, los seres extraterrestres viven un concepto de espíritu. O sea, vienen al plano terrestre en un 1% solamente a ayudar, a hacer servicio a los seres que están en el plano y el camino del despertar. Cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual es justamente porque accionan esas emociones. O sea, accionan la emoción de ser espíritu y el espíritu está dado por un concepto de ser uno con Dios. Cuando malinterpretamos lo que son las emociones divinas o lo que es el mensaje de los avatares o lo que es el mensaje de los guías que han venido en el plano terrestre, maestros, budas, diferentes lamas, o sea,
entender este concepto como un concepto superior. ¿Por qué? Porque el hecho de estar despierto tiene una carga emocional que está dado por mi conexión con Dios, con los ángeles, con los guías y con los maestros. No está dado por un concepto terrenal. Cuando tenemos esto en cuenta, nos damos cuenta, o sea, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a indagar si aquello que sentimos, si aquello que pensamos, si aquello que estuvimos transitando es algo que está conectado al mundo espiritual o al mundo terrestre o al mundo de los guías. O sea, empezamos a hacernos un montón de preguntas para poder comenzar a despertar y a entender. El camino del despertar se da por un concepto no terrestre y empieza por un concepto de caos interno. Eso es algo positivo. El hecho de ir equilibrando las energías es porque mi ser superior se está despertando a la conciencia que yo soy. El letargo está dado por un concepto de sueño. El letargo está dado por un concepto de no despertar. Y también está dado por un concepto de ilusión, donde las personas, los seres, no se despiertan, o sea, no se despiertan a la conciencia superior, obviamente porque están sumergidos en sistemas egoicos. Y ese concepto de bloqueo mental hace que no podamos entender el despertar de la conciencia. El hecho de despertar de la conciencia es poder hablar con esos seres que ya son espíritus, o que están como avatares en otros niveles de frecuencia, o que están como guías en otros planos dimensionales, que están como seres de luz en otros planos dimensionales. Despertar la conciencia está dado por un concepto no terrestre, donde hacemos contacto con esos mundos no terrestres para justamente entender los planos más lumínicos, donde realizamos lo que es la iluminación. La iluminación está dado por un concepto de toma de sabiduría, donde yo hago contacto con el mundo espiritual para bajar esa frecuencia y entender lo que es la vivencia de esos seres. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que la humildad también está dado por este concepto, o sea, la sabiduría, la conciencia, la luz, los maestros, los guías, ayudan a que podamos despertar en este concepto de poder entender. Y esa sabiduría ayuda también a que podamos despertar, entender, comprender, observar. Observar y entender ayuda muchísimo, más cuando estamos conectados a nuestros guías, a nuestros ángeles, a nuestros maestros, a nuestros seres de luz, donde podemos hacer contacto con ellos y preguntarles, transitar lo que es el mundo álmico, transitar lo que es el mundo de la sabiduría, transitar lo que es el mundo consciente, poder hacer contacto con el mundo espiritual a través de entender esa sabiduría, esa conciencia, esa luz que permite ese despertar. Los maestros decían, o sea, me daban un ejemplo con el concepto de despertar. Despertar es despertar. Despertarme a algo nuevo, o sea, despertar es despertar a una nueva realidad. Por más de que nosotros estemos en tercera dimensión o estemos transitando el plano terrestre, o sea, la tierra, despertar es poder despertarse a los nuevos sentidos, a las nuevas emociones, a la nueva conexión con el mundo espiritual, a esa frecuencia vibracional diferente que tenía y que obviamente estoy transitando un nuevo concepto el día de hoy. Por eso es algo interesante que tengan en cuenta esto a la hora de poder despertar y entender lo que es el concepto emocional. Los maestros decían, o sea, esta pregunta es la que me hacían, ¿están ustedes despiertos con la paz del vivo? ¿Están despiertos con el despertar de la conciencia? ¿O están en paz porque el muerto descansa en paz? O sea, tengan en cuenta esto. El despertar de la conciencia es despertarse a la conciencia que yo soy. Y despertarse un concepto de sabiduría, donde obviamente no pretendemos, o sea, que los seres que estén dormidos entiendan este concepto. Simplemente ayudar a aquellos que están despertándose para que puedan, o sea, para que puedan terminar de despertarse y para que no se duerman. O sea, el hecho de estar despierto tiene que ver con este concepto y entender, o sea, desde lo que es
digamos, la falta de temores, salir de los temores, salir de los miedos, salir de las creencias terrenales, salir del concepto del qué dirán, salir del concepto del agradar para encajar. Eso es algo sumamente interesante porque obviamente está dado por un concepto justamente que los guías y los ángeles en esa resonancia hacen contacto con nosotros para que podamos comenzar a despertar. Es algo sumamente interesante a la hora de comprender, poder hacer digamos, como una especie de chequeo en lo que es nuestro concepto emocional, en lo que es el concepto del despertar de la conciencia, poder entender desde el mundo espiritual, el tránsito del mundo espiritual, y desde ese concepto poder comenzar a despertar. Algo interesante para que tengan en cuenta es, despertar la conciencia requiere, hoy lo decía en lo que es la clase de tarot, despertar la conciencia requiere que estemos despiertos. Y también, o sea, el despertar de la conciencia es un concepto de práctica. Despertar la conciencia es un concepto de práctica del mundo espiritual. Es un concepto de accionar de día a día. O sea, despertar la conciencia es transitar el despertar de la conciencia en cada concepto que transitamos. Es hacer que el despertar de la conciencia sea un tránsito permanente de la vida. O sea, de la vida que llevamos. O sea, accionar en el despertar de la conciencia permite que podamos evolucionar. Y eso realmente es accionar en el despertar de la conciencia. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto cuando tienen que hacer una observación y puedan observar de forma abierta, de forma global, todo lo que se va dando en el plano terrestre, porque ese es un concepto de aprendizaje. Y que ese despertar de la conciencia esté chequeado por nuestros ángeles, nuestros guías, nuestros maestros, nuestros seres de luz, nuestros santos. Algo importante es, pregúntense, ¿tienen la paz del vivo? ¿Tienen la paz del muerto? El muerto descansa en paz. O el vivo descansa en paz. O sea, ¿cómo es el concepto a la hora de poder comprender? La humildad, todas las emociones divinas tienen que estar dadas por un concepto de sabiduría. O sea, el concepto de base de las emociones divinas tienen que estar dadas por un concepto de conocimiento, de sabiduría, de despertar, de tránsito álmico, de accionar permanente en el mundo espiritual. Despertar significa empezar a ser libre en la forma de transitar de la mente que yo soy. La mente que yo soy en el concepto superior permite que podamos hacer un desarrollo y un concepto espiritual para despertar realmente a la conciencia. Muchos dicen, hay que traerlo a un concepto más terrenal, donde tenga... Claro, pero eso está dado por un concepto solamente de formas. O sea, esto es al revés de cómo lo piensan las personas. El hecho de poder hacer contacto con el mundo espiritual es justamente dejar el concepto de la forma, dejar el concepto de lo sólido. Porque cuando estamos muy arraigados al concepto de lo sólido, perdemos lo que es el parámetro de lo que es el concepto más sutil. O sea, tener contacto con el mundo espiritual permite entender que la mente es un concepto ilimitado, que la conexión con Dios es un concepto ilimitado. El hecho de la limitación está dado por una creencia, por un bloqueo o por un límite de conciencia. El límite de conciencia me registra hasta dónde voy a llegar si yo no puedo transitar ese límite. ¿Y por dónde está dado? Por creencias, por cultura, por sociedad, por idealización, por infinidad de conceptos que están dados solamente por ese parámetro de conciencia. Cuando tenemos pensamientos negativos, pensamos que somos el cuco. Decimos, soy el cuco, tengo pensamientos negativos. Y después, cuando entendemos que son conceptos preaprendidos o aprendidos, tenemos la libertad de sacarnos ese concepto de pecaminoso. O sea, el hecho de dejar de ser demonios, pero también entendiendo que la práctica de ser un ser conectado al mundo angelical es la práctica de día a día. El hecho de entender lo que es poder perdonar está dado por un concepto de entender una emoción divina que también es la sabiduría.
y entender que la sabiduría y el perdón son un concepto sublime y que está dado siempre por el hecho de que yo pueda despertar la conciencia. Está dado por un concepto superior. ¿A dónde va el ego cuando empezamos a despertar la conciencia? A empezar a indagar en los conceptos del cuco. O sea, te abre las puertas de la habitación oscura, te dice, mirá lo que hiciste, te sacaste un moco, pasó esto, pasó lo otro, escupiste a la tía, mirá lo que pasó con la... O sea, te empieza a generar todo un concepto de pecaminoso porque justamente estás abriendo la puerta de la luz y el hecho de ponerle luz tiene que ver con un concepto de entender mi alma. Por eso es importante que tengan en cuenta esto, o sea, el hecho de despertar está dado por un concepto de no bloquearse al despertar de la conciencia, de no dormirse en el concepto del despertar. Cuando el ego empieza a generar este concepto de conceptos pecaminosos, está dado justamente para que el ser no pueda despertar, o sea, para que siga en el letargo del sueño. Esto está dado por un concepto de entender y de poder abrir a un nuevo concepto y una frecuencia dimensional, a un nuevo paradigma de conciencia. Despertar la conciencia está dado por entender para que mi alma despierte. Está dado por un concepto para que mi alma pueda crecer. Está dado por un concepto para que mi espíritu pueda crecer. Y también que la luz y el ser puedan abrirse a un concepto creativo, a la libertad, a ser libre, a no estar obviamente sometido a lo que son los accionares terrestres. Cuando hay un accionar terrestre dado por el concepto del ego, ahí comienzan obviamente a darse conceptos de lo que es, digamos, otra vez el ser se empieza como a cerrar y obviamente pierde lo que es la oportunidad de abrirse a nuevos conceptos dimensionales. O sea, despertar es una oportunidad. Está dado por ir, sin miedos, sin temores, sin prejuicios, sin vergüenza. O sea, el hecho de estar conectada a la divinidad hace que pueda comprender la divinidad en el concepto terrestre. O sea, yo vivo conectada al mundo espiritual en el plano terrestre. O sea, entender esto es vital para entender cómo empezar a desarrollar las emociones divinas desde un concepto superior. Las emociones divinas están dadas para que podamos desarrollarlas acompañadas de la sabiduría y el conocimiento. Cuando se confunden lo que son las emociones divinas con este concepto, empezamos obviamente a fluctuar en lo que es y en lo que no es. Hay algo interesante, o sea, al principio, o sea, la mente registra en lo que es el plano de sabiduría todos los conceptos. Entonces, cuando empezamos a acceder a esa biblioteca, a ese concepto de registro, empezamos a bajar de a poco lo que es la sabiduría. En este tránsito de lo que son las lecturas, más o menos lo que es el concepto de mancias, yo llevo 11 años haciendo lecturas y todo lo que es el concepto de mancias, de lectura, de canalización, de escritura automática. Pero el concepto de tránsito álmico lo llevamos desde que venimos al plano, o sea, cuando transitamos el despertar de la conciencia. O sea, desde los 5 años, desde los 6 años, empezamos a registrar un tránsito álmico conectado al mundo espiritual, aunque el ser no se dé cuenta. O sea, yo empiezo a darme cuenta de esto cuando los ángeles me dicen, ustedes empiezan a transitar el mundo espiritual cuando vienen al plano, registren ese concepto o no lo registren. Porque una parte de ustedes está viviendo en ese aprendizaje y una parte más terrestre de ustedes está viviendo en lo que es el plano terrestre. Cuando yo empiezo a ir y a abrir mis registros, me doy cuenta que una parte de mi ser registra todo ese concepto de sabiduría en cada vivencia que voy teniendo. Y eso, cuando se abre al mundo terrestre, o sea, es un concepto de sabiduría para entender cómo va registrando la mente el concepto de sabiduría, de conocimiento, de mundo espiritual, de seres de luz, en un concepto determinado que hay que empezar a bajar.
Si ustedes no se conocen, ¿cómo van a abordar la sabiduría y van a empezar a entenderse? Aquellos que están irritables, aquellos que están, obviamente, o sea, que no se sienten bien, aquellos que no encajan, que no se sienten bien o que están de mal humor y que no saben por qué, puede estar dado por el concepto del despertar de la conciencia, pero no se entienden. Entonces, al no conocerse, uno de los maestros de la conciencia yo soy, uno de los maestros de la sabiduría, me decía, si ustedes no se conocen en profundidad, ¿cómo van a empezar a entenderse desde un concepto nuevo de conciencia? Si ustedes no se comprenden, si ustedes no saben cómo son, no saben cómo conectarse con las emociones divinas, no saben por qué les pasa lo que les pasa, no saben expresarse y tampoco no entienden qué les está pasando. Eso es algo positivo, porque una parte de ustedes se está despertando a algo que la parte más terrestre todavía no puede registrar. Es lo que hablábamos en uno de los programas donde la mente, el cuerpo, el espíritu empiezan como a bilocarse. O sea, cuando ustedes cuando ustedes están separados de lo que es el cuerpo físico, la mente, el cerebro, el espíritu, la conciencia, cuando está el ego, está todo separado, cuando viene el despertar de la conciencia, empiezan a enloquecerse porque no saben qué les pasa. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Algunos tiran para las adicciones, otros tiran para las parejas, otros para el sexo y empiezan a... O sea, este concepto se da porque el alma, el cuerpo, la mente, el espíritu están separados y no se entienden entre sí. Entonces, por eso es importantísimo hacer un desarrollo de la mente, la conciencia, el ego, el espíritu, el ser, para entender que todo tiene un concepto científico de lo que estamos viviendo. Les voy a decir algo a través de lo que es mi canalización con los maestros. Los maestros decían, ustedes conocen, o sea, la gran mayoría de la sociedad, pongamos como un concepto de, o sea, con todo el amor del mundo, pongámosle un 90%. Dicen, el 90% de la sociedad del mundo conoce un 0,01 de lo que es el cuerpo, la mente y el alma. No importa las disciplinas, o sea, aparte de las disciplinas espirituales y lo que practican y transitan en el momento en este plano terrestre. Los maestros decían, el 90%, ¿saben lo que es el 90%? O sea, el 90% de la población todavía tiene un 0,01% de entenderse. Todavía no conocen sus emociones, tienen poco contacto con el mundo espiritual, no conocen su cuerpo. Entonces, a través de no entenderse, buscan ayuda a lo que es el astral alto para poder llegar a resolver aquello que no resuelven, porque no lo entienden. Y obviamente dejan a la buena de vaya a saber, o sea, dejan en conceptos terrestres algo que no pueden resolver. A ver, si resolvemos desde el ego, también estamos en inconveniente porque eso no se resuelve. O sea, cuando resolvemos algo desde conceptos terrestres, desde conceptos etiquetados, desde conceptos terrestres, perdemos el parámetro de la sabiduría porque ahí está el examen. Cuando nosotros perdemos el contacto con la divinidad y no preguntamos por qué pasa lo que pasa y vamos a una resolución terrestre porque lleva una etiqueta, o sea, cuando algo es etiquetado a través de lo que es el concepto terrestre, no a través del mundo espiritual, cuando algo es etiquetado de forma consciente en el plano terrestre, cuando lleva una etiqueta terrestre, pasa esto, pasa lo otro, a través de lo que es la medicina, lo que son los conceptos terrestres, o sea, lo que es tercera dimensión. Cuando hay un concepto terrestre, perdemos la oportunidad de hablar con el mundo espiritual porque justamente ese accionar está dado para que podamos despertar. A ver, preguntamos qué pasa con este concepto, vayamos a hablar con los ángeles. Preguntamos qué pasa con este concepto, vayamos a hablar con los guías. Preguntamos lo que pasa con esto, vayamos a hablar con los extraterrestres. No, todavía no puedo escuchar a los seres de luz, no escucho a los ángeles, me cuesta escuchar, están como desquiciados. Bien, vayan a seres
que entiendan del concepto espiritual para que les puedan dar un apoyo, una contención espiritual de ese despertar de conciencia que están teniendo. El despertar de conciencia no se hace siempre rezando, orando, mantreando. Se hace a través de una movilización energética que se da sin que yo pueda entender qué está pasando. Esto es vital para que entiendan el concepto de la esclavitud, el concepto del manejo, el concepto de salir de la ilusión terrestre, el concepto del diálogo con el mundo espiritual, el concepto del diálogo con los guías, el concepto del diálogo con Dios. O sea, el diálogo con el mundo espiritual está dado por decir, yo me conecto con la divinidad porque soy uno con la divinidad. Entonces practico Diosito. Entonces practico espiritucito, entonces practico ser uno con Dios, entonces practico fantasmagórico. Si yo tengo un accionar terrestre y mi vida está dada por un concepto terrestre, estoy lejos de comunicarme con el mundo espiritual porque ellos no accionan en este concepto. O sea, tenemos que entender que estamos en el plano terrestre porque tenemos que hacer la práctica de Diositos en el concepto terrestre. O sea, venimos al plano terrestre para poder experimentar desde el mundo espiritual ese pequeño Diosito que yo soy. O sea, el plano terrestre es un concepto de poder plasmar ese pequeño Diosito en altísimos niveles de conciencia que yo soy. Porque eso va a traer lo que es el concepto de poder trascender la mente limitada. Está dado por este concepto. O sea, poder ver la conciencia que yo soy me permite poder trascender a un nuevo nivel de conciencia, donde el mundo terrenal, donde el astral alto fue creado para que haya un modelo de vida establecido en el plano terrestre. Entonces, aquellos seres que empiezan a despertar dicen, obviamente, que tienen un concepto estructural de tercera dimensión, dicen, algo no está funcionando bien. Porque ellos ven como un concepto de normalidad aquella vida que vive todo el mundo. Esto no está funcionando bien. Los parientes no están funcionando bien. Pasan diferentes cosas. La familia es un caos. Fulanito piensa en cosas cósmicas, menganito, o sea, el ser empieza a entrar como en una crisis porque el ser está despertando y el ser más terrenal, o sea, el ego más profundo, está en caos porque no puede entender esos conceptos porque obviamente está separado. Entonces, entender esto es vital para entender que obviamente que las crisis están dadas porque no entiendo qué está pasando y tengo que entender. Para eso tengo que preguntar. Entonces, el hecho de vivir en tercera dimensión está dado por un modelo de vida creado por un concepto predeterminado. Cuando vamos a otros niveles de conciencia, me doy cuenta que puedo despertar la conciencia y mi mente se hace ilimitada. Y eso trae emociones divinas con las que yo puedo transitar en el plano terrestre. Y me permite que pueda darme la libertad de ser libre en el plano terrestre. O sea, la tercera dimensión, la banda de tercera dimensión, o sea, el astral alto, es un modelo de vida. Es un modelo de vida. Fue co-creado y fue enseñado para que la gente viva de determinada manera. Un modelo de vida, un modelo social, cultural, lo que sea. Y ese concepto fue enseñado y educado por las masas globales. Entonces, cuando pasa eso, que yo veo que ese mundo de tercera dimensión no es como el normal de la sociedad, digo, ¿qué está pasando? Y en ese momento donde empiezan a surgir esas crisis, es donde el mundo espiritual quiere hacer contacto con nosotros para decirnos que es una forma, un modelo de vida. Entonces, entender esto es sumamente importante para hacer contacto con el mundo espiritual. Entender que el concepto de la divinidad está dado para entender cómo vive Dios, cómo piensa Dios, qué es el cosmos. No es un concepto abstracto de la imaginación
está dado por un concepto de perfección científica. Los seres que están en otros planos dimensionales tienen una exquisitez científica, tienen una exquisitez que está dado por el concepto de la altísima sabiduría. Ángeles ultraconscientes, ángeles de ultraluz, ángeles superpoderosos, extraterrestres, creadores de galaxias y cúmulos de galaxias, nebulosas, estrellas, galaxias. Recién hace muy poco tiempo, pero hace muy pocos años, descubrieron que existían otras galaxias. Hace poco tiempo, no hace mucho tiempo, que la ciencia descubrió que existían otras galaxias, otros universos, otros planetas, otros seres extraterrestres que tienen un concepto de altísima sabiduría porque ya vivieron el concepto que nosotros estamos viviendo. Entonces traen un concepto de galaxias, un concepto de sabiduría, donde esos planos altísimos de conciencia bajan a cuentagotas para que podamos entender y abrir la mente a un concepto superior de conciencia. Algo para tener en cuenta a la hora de comenzar a evolucionar. Cuando hay una crisis, cuando hay un comportamiento, tienen que ver no desde el concepto terrestre, tienen que observar desde el concepto superior. Porque poder ver desde un concepto no terrestre permite hacer ciencia de eso que llamamos espiritualidad, conceptos extraterrestres, ángeles guías. La espiritualidad está dado por un concepto de ser espíritu. La espiritualidad está dado por un concepto de yo me conecto al mundo espiritual. La espiritualidad está dado por un concepto de yo entiendo a los ángeles, yo me conecto a esos guías. No está dado por un concepto determinado, está dado por un concepto de mente ilimitada. Y eso permite que yo pueda entender por qué estoy en el plano terrestre. Es algo sumamente interesante para que el día de hoy se hagan la pregunta. Muchos seres dicen, mira, Pochi habla con las plantas, Pochi habla con el pajarito, y mira, habla con la hormiga. No sé qué está pasando, ese concepto de empezar a entender, un comportamiento diferente al que tenemos, nos lleva a abrir la mente. Mira, habla de otro concepto, habla de las galaxias, entender desde un concepto superior de conciencia permite que la mente se pueda abrir a un nuevo nivel y a un plano dimensional superior, donde la mente empieza a ser, obviamente, cooperativa, empieza a cooperar con nuestro despertar de conciencia, hacer de la mente y de la conciencia y obviamente del cerebro aliados de lo que es el funcionamiento corporal. Y dejar el concepto más terrenal, porque obviamente tengan en cuenta esto, el ego, explica lo que es la parte más terrenal desde un concepto de normalidad. Y eso está bien en lo que son los conceptos astrales. El ser humano está en el astral alto, no dejó de ser astral. Los seres todavía no salieron de los planos astrales, porque siguen teniendo el mismo accionar, siguen habiendo los mismos modelos de vida, siguen habiendo los mismos comportamientos, porque está dado por un concepto de las masas generacionales, de las masas sociales. Y observar esto es importante para entender que mi despertar puede ser un dominó para el despertar del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de comenzar a despertar. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiel La Luz. Me podés encontrar en los canales superpoderosos, que son los canales de YouTube, los canales oficiales, @Conectados al Ser y @Adiel_La Luz. Y me podés encontrar también en las páginas de Facebook, que son www.facebook.com/Adiluz, o también me podés encontrar en las páginas www.facebook.com, también lo que es Adi Certeza, porque eso también lleva en los Reels, lo van a ver eso, es la misma página. Los Reels y la página de Facebook es la misma, solamente tienen que entrar a lo que son los Reels, que tienen un cosito, tienen un apartado que dice Reels, entran ahí, pueden ver lo que son los mensajes del día,
Obviamente pueden entrar a lo que es www.facebook.com/Maestra de la Luz, donde es la página de Adi en la Luz. Muy feliz día, muy buenos días. Este programa se llama Conectados al Ser. Te invito, te espero para que puedas hacer contacto con el mundo espiritual, los ángeles y los guías. Te veo en el próximo programa y te prometo que te traigo un temazo para que se te prendan fuego las neuronas y obviamente para que te conectes con el mundo espiritual. Muy feliz día, muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo programa con otro temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día.